Claramente Petro está asustado, se le nota en las intervenciones públicas. El hombre no sabe cómo parar esas investigaciones que si hay ley en Colombia lo tendrían que sacar del poder por la vía legal, es decir, renunciar porque violó los topes electorales. En este video de María Andrea Nieto ella nos va a contar claramente algunas cifras que es importante tenerlas, pero recuerdo estas. 5.355 millones fueron el monto en dinero que Petro se voló. Tanto en primera como en segunda vuelta se suman esos 5.355. En primera vuelta 3.700 millones, cuando lo permitió eran 28.536 millones de pesos. Y en segunda vuelta en 1.600 millones de pesos, cuando lo permitido eran 13.347 millones de pesos. Las ponencias o el pliego de cargos, mejor, de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, pues está cantado, que apuntan a que a Petro se le debe investigar y se le debe, digamos, llamémosle, procesar, si es que se me permite el término, en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que luego el Senado juzgue y defina la sentencia. Se va Petro, eso pasaría en un país serio, pero no va a ocurrir. Ya desde ahora lo podemos cantar, no solo aquí en DF Casanare, sino en el resto de medios de comunicación. Es muy claro entonces que el hombre está haciendo todo lo imposible para quedarse en el poder. No declararon en campaña, les recuerdo antes de ir con el video, datos económicos como el aporte de la USO de 500 millones, no se declaró lo de FECO de otros 500 millones, no se declararon los pagos a los testigos electorales, tanto en primera como en segunda, porque Petro dice que no, que el pago a los testigos electorales no entran en las cuentas, porque cuando están los testigos electorales en su trabajo ya ha terminado el proceso de campaña. Una tesis solo de Petro. Lo del Polo Democrático tampoco se pagaron, creo que fueron 500 millones. Los servicios aéreos en esa transportadora especial de aviones que contrataron para la campaña. Lo de la clausura, la clausura de la primera campaña en el Movistar Arena, ¿no? O la segunda. Bueno, eso tampoco se reportó, ni la famosa factura de Caracol Televisión de 370 millones de pesos tampoco se declaró. El tema es que Petro tiene que irse, tiene que renunciar, porque él no puede simplemente decir yo soy el presidente, yo soy el dictador y a mí nadie me toca. Vamos con María Andrea. Un presidente asustado. Nadie está por encima de la ley en Colombia, ni siquiera Gustavo Petro, que fue elegido como el primer mandatario de extrema izquierda en la historia republicana del país. Sin embargo, el presidente cree que sí, y ante las investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral sobre la financiación de su campaña y la posible violación de topes financieros, ha perdido la compostura de demócrata que dice tener para afirmar que alguien, nunca dice quién, serán los que gritan en los estadios ¿fuera Petro? Le quieren hacer un golpe de Estado y tumbarlo del poder. Muy asustado se le ve al presidente con el fallo del Consejo de Estado que reafirmó la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar su campaña de 2022, así como los hechos que ocurrieron cuando Petro era senador y no presidente. Según el mandatario, ese fallo es el tal golpe blando. Esta claridad es fundamental porque el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para investigar a Petro como presidente, pero sí para revisar los posibles delitos cometidos durante la campaña de la que el señor Ricardo Roa fue gerente. Si todo lo hicieron bien y están las pruebas de las transparentes transferencias y recursos que entraron y salieron de la campaña, ¿por qué tanto miedo? Pues porque todo indica que se habrían violado los topes establecidos por la ley en 5.355 millones de pesos en primera y segunda vuelta presidencial entre mayo y junio de 2022. Según la ley, Petro y su campaña podían gastar en la primera vuelta hasta 28.536 millones de pesos y en la segunda hasta 13.347 millones de pesos. Según el proyecto de pliego de cargos elaborado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, la campaña de Petro se habría pasado en la primera vuelta 3.700 millones de pesos y en la segunda 1.600 millones de pesos. En este punto vale la pena recordar lo que se ha dicho en este espacio en repetidas oportunidades. Y es que el entonces senador Gustavo Petro inició su campaña presidencial por fuera del calendario electoral, pasándose la ley por la faja.
El primer evento masivo se realizó el 10 de septiembre de 2021 en la Plaza La Paz en Barranquilla, con la famosa tarima en forma de P. Luego siguieron 13 eventos más. El 16 de septiembre en la Plaza Alfonso López en Valledupar, el 24 de septiembre en la Plaza San Francisco en Popayán, el 25 de septiembre en Pasto, el 2 de octubre en la Plaza de Lourdes en Bogotá, el 9 de octubre en el Parque Olaya Herrera en Pereira, el 21 de octubre en La Boquilla en Cartagena, el 11 de noviembre en Cúcuta, el 18 de noviembre en Pitalito, el 14 de enero de 2022 en Bello, Antioquia, el 15 de enero de 2022 en La Estrella, el 16 de enero de 2022 en el Parque Los Libertadores en Villavicencio y el 23 de enero en Caldono, Cauca. ¿Quién financió esos eventos? ¿Las platas que confesó recibió Nicolás Petro del narcotráfico? ¿Por qué Petro empezó a hacer campaña presidencial cuando no estaba permitido hacerlo? ¿Por qué quieren hacer creer que eran reuniones espontáneas cuando hay fotos de multitudinarios eventos? ¿Euclides Torres los financió? Pero aunque nos quedaremos con la duda de los eventos de no campaña, lo cierto es que la posible violación de topes estaría determinada por la plata donada por FECODE, la donación del Polo Democrático, los 30.256 pagos a testigos electorales para la primera vuelta y los 5.328 para la segunda vuelta, que no se reportaron. La capacitación a los testigos electorales no reportada, los pagos del servicio aéreo, el aporte económico de la USO, el pago de Ricardo Roa al Movistar Arena que no se reportó, pero cuya factura electrónica existe, los informes del revisor fiscal sobre los pagos de transporte, alimentación y logística de los testigos electorales y la factura a Caracol Televisión por concepto de publicidad que tampoco reportó la campaña. Y a estos hechos es a los que Petro llama golpe de Estado cuando en un país serio se conocen como material probatorio. ¿Qué sigue haciendo Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol? ¿Es la primera vez que se investiga una campaña presidencial? No. De hecho, recordemos que Santiago Medina, de la campaña de Ernesto Samper, terminó en la cárcel y que Roberto Prieto, el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, también. Entonces, ¿cuál golpe de Estado? La credibilidad de Petro está por el suelo. Según la última encuesta del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, en asocio con la firma Young Haas, el 72% de los colombianos confían menos en el presidente. ¿Por qué será? Pues porque prometió que no caería en las prácticas corruptas que tanto criticó. Pero una vez elegido, ha sido un gobierno desastroso, porque el proyecto político del pacto histórico no estaba preparado para gobernar y por ende la incompetencia de los funcionarios ha sido protagonista en los 2 años tortuosos del cambio. Y mientras el país naufraga en el mar de improvisaciones, egos y delirios de café de leche que caracterizan las intervenciones y los mensajes de Petro en X o en Plaza Pública, los ciudadanos contemplan con estupor cómo las promesas de cambio, transparencia y ética caen a las profundas cloacas de un gobierno que le vendió el alma al diablo para ganar y que en el poder ha demostrado perversidad, codicia y sobre todo incapacidad. Presidente Petro, señor Roa, ¿sí valió la pena?